A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolantonio estamos abriendo El Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. Hay un fusilado que vive. 2. El pueblo está solo. 3. El reflujo popular y la lucha armada. 4. Dar testimonio en momentos difíciles. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Operación Masacre. El hombre más buscado por la policía y el ejército y la marina en Argentina, porque además es una carta firmada con su nombre. La última imagen de él que tengo, él se da vuelta, levanta la mano y yo le digo: no te olvides de regar las lechugas que habíamos sembrado la noche anterior. Es lo último que le dije. Se rió y desapareció para siempre. Rodolfo Walsh viene caminando hacia esta esquina. Un grupo de tareas de la ESMA lo cerca. Un escritor integral. Escribe ficciones, escribe ensayos, escribe artículos, hace política, en fin. El escritor total. Rodolfo Walsh. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que, comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto y no en la historia viva de su tierra. Lo que acaba de leer Yapur es una reflexión que pinta de cuerpo entero al invitado del Arcón, a quien le dedicamos íntegramente este programa, el programa número 100 del Arcón, que no es poco. Se trata obviamente del periodista y escritor Rodolfo Walsh, creador, entre otras cosas, de la agencia de noticias clandestina, que funcionó durante la dictadura cívico-militar que se inició en el 76. Antonio, ¿te parece si escuchamos algo de música y después desarrollamos el programa número 100 de El Arcón? Bueno, dale nomás.
Dino Saluzzi Misachiko, música que pertenece al álbum Vivencias, una obra genial del gran músico argentino y que nos va a seguir acompañando desde las cortinas musicales. ¿Qué te parece si ponemos en contexto a Rodolfo Walsh con un raconto de su historia personal? ¿Quién era Rodolfo Walsh? Fue escritor, periodista, dramaturgo, traductor y revolucionario argentino. Nació allá por el 9 de enero de 1927 en Choel, en Río Negro, y fue asesinado por la dictadura militar el 25 de marzo de 1977 en Buenos Aires, cuando él tenía 50 años. En 1959 viajó a Cuba, donde fundó con Jorge Massetti, Rogelio García Lupo y Gabriel García Márquez la agencia Prensa Latina. De regreso a la Argentina, Rodolfo Walsh trabajó en la revista Primera Plana y fundó en plena dictadura de Juan Carlos Onganía el semanario de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos, CGT de los Argentinos, que dirigió entre 1968 y 1970. A mediados del año 70, Rodolfo Walsh comienza a relacionarse con la organización guerrillera Montoneros, llegando a ocupar el puesto de oficial. En 1974 comenzaron las diferencias entre Walsh y los líderes de Montoneros por su pase a la clandestinidad. Ya en el autodenominado proceso de reorganización nacional, la dictadura argentina que gobernó de facto entre 1976 y 1983, Rodolfo Walsh creó ANCLA, Agencia de Noticias Clandestina, como medio de comunicación clandestino. En 1976 muere su hija María Victoria en un enfrentamiento entre montoneros y el ejército, en un hecho conocido como el combate de la calle Corro, donde se suicida al verse rodeada. Remarquemos dos hechos muy importantes en la vida de Rodolfo Walsh, como lo que fueron el cambio en su ideología y en su militancia político-social y en la creación, más tarde, de la agencia de noticia clandestina, ANCLA, que decantaría finalmente en la carta abierta a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977. De su relación con la literatura y con el periodismo comprometido, Walsh contaba: mi relación con la literatura se da en dos etapas, de sobrevaloración y mitificación hasta 1967, cuando ya tengo publicado 2 libros de cuentos y empezado una novela, de desvalorización y paulatino rechazo a partir de 1968, cuando la tarea política se vuelve una alternativa. La línea de Operación Masacre era una excepción. No estaba concebida como literatura, ni fue recibida como tal, sino como periodismo testimonio. Volví a eso con Rosendo, porque encajaba en mi nueva militancia política. La desvalorización de la literatura tenía elementos sumamente positivos. No era posible seguir escribiendo obras altamente refinadas que únicamente podían consumir la inteligencia burguesa cuando el país empezaba a sacudirse por todas partes. Todo lo que escribiera debía sumergirse en el nuevo proceso y serle útil, contribuir a su avance. Una vez más, el periodismo era aquí el arma adecuada. Y es aquí en donde nos detenemos para reflexionar sobre el cambio ideológico de Rodolfo Walsh. ¿Qué pasó en su vida literaria, en su pasión periodística? Claramente apreciamos
en los párrafos que leíste que la evolución del pensamiento político de Rodolfo Walsh determinó y acompañó su relación pública con la literatura, que conservó como pasión y práctica hasta la muerte. Y fue la investigación acerca de los fusilamientos civiles en José León Suárez tras el levantamiento del general Valle en junio de 1956, la que terminó de confirmar que, como él mismo decía, tampoco soy ya un partidario de la revolución, que como tantos creí libertadora. Y fíjate que es allí donde comenzó a acercarse definitivamente a la política, y dentro de ella específicamente al peronismo. Eduardo Josami, biógrafo, quien trabajó con Rodolfo Walsh en la agrupación de periodistas de la CGT de los argentinos, reflexiona sobre este hecho tan definitivo en la vida del escritor. Es decir, es un nacionalismo muy antibritánico, seguramente eso es lo que lo llevó a Walsh, cuando tenía 16, 17 años, a sumarse a la Alianza Libertadora Nacionalista. Por ese camino llega el peronismo, pero después, ya en el segundo año del primer gobierno de Perón, él rompe con el nacionalismo y también se va alejando del peronismo. Y en realidad, desde entonces hasta la caída del derrocamiento de Perón, Walsh es un intelectual antiperonista. Y lo paradójico es que va a ser el escritor del libro que con el tiempo va a ser como la crónica de la resistencia peronista, claro, la saga de la resistencia peronista. En definitiva, Operación Masacre había actuado como una bisagra entre dos formas de procesar la realidad. Sería interesante algunos detalles sobre esta obra. ¿Qué te parece? Y sí, porque entre otras cosas cuentan que desde aquella noche en la que Rodolfo Walsh se encontraba jugando al ajedrez en un café de La Plata cuando estalló la rebelión comandada por el general Juan José Valle, hasta otra noche similar, 6 meses después, en la que escuchó que alguien soltaba la frase: «Hay un fusilado que vive». Algo se transformaría para siempre en el periodista, intelectual y escritor que era Rodolfo Walsh por esos años. Era diciembre de 1956, un día bastante caluroso, y un hombre le dijo: «Hay un fusilado que vive». La previa a estos fusilamientos es que el general Valle organiza un levantamiento para que vuelva Perón a la Argentina. Había muchísimos presos políticos, que el peronismo estaba prohibido, y es cuando se empieza a organizar la época de la resistencia peronista. Entonces le dicen: hay un superviviente. Juan Carlos Libraga. Él se ocupa de buscarlo y Juan Carlos Libraga le empieza a contar la historia. Un grupo de personas, eran más o menos 15, todos hombres, se habían juntado a escuchar una pelea de boxeo, y de ese grupo de 15 habían 2 o 3 que eran militantes peronistas. La cuestión que termina la pelea, Libraga se va porque tenía una cita con una chica. Cuando abre la puerta, lo empujan de un culatazo en el pecho un policía. Le dice: «De acá no se mueve nadie». La periodista Marcela Reposi nos contaba en qué circunstancias detienen a las víctimas del fusilamiento de José León Suárez. Esto sucede a las 11, pero los van a fusilar por una ley marcial que se promulgará hora y media después de haberlos detenido. Es la clave que va a encontrar Walsh, o sea, convierte el asesinato no solo en una brutalidad, sino también en una violación de la propia ley marcial. Esta investigación sobre los fusilamientos ordenados por el dictador Pedro Eugenio Aramburu en el basural de José León Suárez, que derivó en Operación Masacre, supuso una instancia fundamental en el desarrollo de su conciencia militante. Importante también sería remarcar que se transformó en la obra fundacional de la literatura policial, basada plenamente en hechos reales y con un manifiesto trasfondo político.
Operación Masacre se publicó por primera vez en 1957 en Ediciones de la Flor, pese a la censura y la persecución imperantes en esos momentos. Eran los meses finales de la dictadura de Aramburu y del almirante Isaac Rojas, y se vivía cierto clima de apertura política, que a la larga no sería tal. Vamos a escuchar al propio Walsh relatando parte de su obra, un párrafo del capítulo en que llevan a las víctimas al basural para fusilarlos, y la última parte, cuando el hecho ya está consumado. Entonces, en la propia voz de Rodolfo Walsh, escuchamos parte de Operación Masacre. Operación Masacre. Capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman. Maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas, una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada,
la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. El Arcón, un programa de radio. Ahí estaba la voz de Rodolfo Walsh relatando parte de su obra Operación Masacre, que es la investigación sobre los fusilamientos ordenados por el dictador Aramburu en el basural de José León Suárez en 1956 y que supuso una instancia fundamental en el desarrollo de su conciencia militante. Después escuchamos La canción quiere, de y por otro gran militante como lo fue don Alfredo Zitarrosa. El escritor y periodista mexicano Paco Ignacio Taibo viaja a la Argentina y a Cuba para profundizar en la historia de Rodolfo Walsh. De este trabajo emerge el programa Los Nuestros, Rodolfo Walsh, el jefe. Este audio del video habla sobre el cambio político y de cómo y por qué Walsh viaja a Cuba. Paco Taibo dice que el próximo gran salto de Walsh fue la participación en el proceso cubano. Porque el siguiente gran salto va a ser la Revolución Cubana. Walsh cuenta, Massetti era reportero de Radio El Mundo cuando en 1958 decidió ir a ver qué sucedía en Cuba. Sus contactos eran débiles, sus medios escasos. Su objetivo, Fidel en la Sierra, desmesurado. Los reportajes a Fidel y a Guevara, transmitidos por Massetti desde la Radio Rebelde, fueron importantes en la propia isla. Era la primera vez que el pueblo escuchaba a sus líderes. Este reportaje es, en mi opinión, la mayor hazaña individual del periodismo argentino. En 1959, invitado por Massetti, Walsh viaja a Cuba con su nueva mujer, Coupé Blanchard. Junto con colegas y compatriotas que serían extraordinariamente famosos, Massetti, Rogelio García Lupo y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, trabaja en la agencia de noticias recién fundada Prensa Latina. Cuando vuelve a la Argentina no encuentra rápidamente su lugar en la política, ¿no? Y en esos 4 años, 61 al 65, evidentemente Walsh ha pensado mucho y ha escrito mucho, porque a partir de allí su evolución política se va acelerando. Walsh tuvo siempre una difícil relación con Perón. Esa mujer es tal vez el principio del acercamiento de Walsh hacia el peronismo. Cada vez, de hecho, está siendo más peronista. Esa mujer no se nombra. El personaje que es central en esta historia no se nombra. Por miedo, superstición u odio, nadie se anima. Su nombre no aparece jamás en el texto. Ni Eva, ni Perón, ni Duarte, ni Evita. Completamente eludido, ausente. Y el diálogo del relato es tenso, huidizo, sobreentendido, y el entrevistado se muestra narcisista, delirante, cambiante, culposo, pero no del todo, ya que se dice portador y salvador de un símbolo, de un mensaje histórico. Real o fingido, el diálogo no puede ser más literario y hasta cinematográfico. Hay luces plateadas que se reflejan en ese 10º piso. Hay titubeos de la escena, alcohol de por medio, ironías y desconciertos del entrevistador. La historia misma con toda su contundencia,
parece deshacerse entre los dedos. Quizás estamos hablando del mejor cuento de la historia literaria argentina, Esa mujer, de nuestro invitado de hoy, Rodolfo Walsh. Es un cuento antológico no solo por la importancia del motivo, el hurto y ocultamiento del cadáver de Eva Perón, sino por esa maestría que tiene al narrar. El relato gira entonces alrededor de la figura mítica de Eva Perón y su cadáver embalsamado y fantasmal que anduvo escondido por la sede de inteligencia del ejército de la calle Viamonte tras el golpe de 1955. Y luego tapado con una lona en la calle 25 de Mayo, después de ser robado de la CGT, para terminar enterrado en Italia con ayuda del Vaticano y con un nombre falso. Juan Domingo Perón estaba todavía en España cuando le entregaron el cuerpo de Evita. Escrito entre 1961 y 1964, este relato novela el diálogo entre el autor y Carlos Eugenio Koning, jefe de los servicios de información de los gobiernos de facto de Eduardo Lonardi y Eugenio Aramburu, y encargado de sacar el cuerpo de Eva Perón del edificio de la CGT en 1955. Rodolfo Walsh nos lee párrafos de su cuento Esa mujer, el comienzo y el párrafo del final. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. Y el coronel sabe dónde está. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? 2. ¿El viejo sabe? Se ríe. Él cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Walsh leía párrafos de su cuento Esa mujer y que únicamente en manos de un escritor de la talla de él, un relato puede alcanzar tal grandeza, cualquiera sea la dimensión del asunto. Reúne los componentes del policial, del relato de intriga, el de suspenso, el emotivo, el social, el político, el género testimonial, la denuncia y el de reportaje supuestamente objetivo. Parece una concentración de todas las vertientes literarias y productivas de Walsh. El cuento titulado Esa mujer, subraya el propio Rodolfo Walsh, se refiere desde luego a un episodio histórico que todos en la Argentina recuerdan. La conversación que reproduce es, en lo esencial, verdadera. Comencé a escribir, dice, Esa mujer en 1961. La terminé en 1964, pero no tardé 3 años, sino 2 días. Un día de 1961, un día de 1964.
no he descubierto las leyes que hacen que ciertos temas se resistan durante lustros enteros a muchos cambios de enfoque y de técnica, mientras que otros se escriben casi solos. Un poco de música y seguimos con la apasionante vida de Rodolfo Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la Saltamos al año 1968 en la vida de Rodolfo Walsh, al momento en que funda en plena dictadura de Onganía el semanario de la CGT de los argentinos, que dirige desde 1968 hasta 1970. ¿Te parece, Turco, que escuchemos a algunos periodistas y escritores que participaron de aquella historia y que fueron compañeros de Walsh? Ellos son los periodistas Rogelio García Lupo y Lila Pastoriza, que trabajó con él en Ancla, el biógrafo Eduardo Josami y el escritor Roberto Baschetti. A ver qué nos cuentan. Rodolfo había ido a Madrid, había estado con Perón, Perón le había presentado a Ongaro, y de esa reunión
salió el proyecto del periódico. Rodolfo lo conocí en los años 60, pienso, en la época de la CGT de los argentinos, y era para nosotros un referente en cuanto a lo que podía llegar a ser el escritor y el periodista, ¿no? Yo diría que la CGT de los argentinos fue también el lugar donde Walsh aceleró su compromiso político. Y Rodolfo Walsh mismo se pregunta, dice, estoy con esta gente es sindicalista, es peronista, yo soy peronista, y ellos mismos le dicen, sí, no tengas ninguna duda, vos sos peronista porque defendés al pueblo y defendés a las organizaciones obreras. En 1970, cuando Raimundo Villaflor, que era este activista metalúrgico de Avellaneda que había tenido participación en los incidentes que él relata en Quién mató a Rosendo, le dice, bueno, vos tenés que entrar a las Fuerzas Armadas Peronistas. Le dice, ¿cómo voy a entrar yo a una organización que se llama peronista si yo no soy peronista? Y parece que el otro se rió, como dice, le dice, vos no sos peronista. Lo disimulás bastante bien. Pensemos que Walsh viene de la derecha, de los grupos vinculados al catolicismo. Viene de aplaudir el golpe del 55 y luego empieza a evolucionar. Y ahí notamos cómo factores externos comienzan a cambiarle la mirada sobre las cosas. Por ejemplo, la Revolución Cubana y el hecho de sentir y notar que hay un factor de poder muy vinculado a la derecha que empieza a tomar posiciones muy contradictorias respecto al peronismo, como el golpe de Estado, y comienza a considerar desde su mirada de las cosas que el peronismo, en definitiva, viene a solucionar las asimetrías entre pobres y ricos, y allí está su compromiso. Compromiso que se va a profundizar con el correr de los años hasta formar parte del movimiento Montoneros. Veamos ahora en qué contexto se sigue desarrollando esta historia. La dictadura que había arrancado en 1966 con Onganía estaba a punto de terminar con Lanusse en 1973. El Frente Justicialista de Liberación, con Héctor Cámpora como candidato a la presidencia, había triunfado sin necesidad de segunda vuelta. Rodolfo Walsh supo dónde estaba su lugar. En este audio, varios conocidos de Walsh cuentan sobre aquellos años, entre ellos el crítico literario José Laforge, Miguel Bonazo, que militó con él en Montoneros, y Eduardo Josami. Se vuelca hacia la literatura más politizada, hasta que ya en una elección final deja de lado la literatura totalmente o casi totalmente para hacer apenas el periodismo de denuncia, pero muy muy unido, vinculado estrechamente a su militancia política. Desarrolla lo que había aprendido solo, como autodidacta, en Cuba, cuando descifró el mensaje de la CIA. Y comienza a crear aparatos de inteligencia. Quiere cambiar su vida y se cuestiona lo que todavía considera que son los aspectos que no ha podido cambiar. Al mismo tiempo es un gran escritor y entonces también se cuestiona como escritor y dice, ¿yo qué estoy escribiendo? ¿Para quién escribo? ¿Para qué sirve lo que escribo? En noviembre del 73 hacemos un diario de noticias, del cual yo digo siempre, no por falsa modestia, que figuraba como director, pero no era el director, era un grupo muy importante de periodistas militantes. Bueno, estaba Rodolfo Walsh, estaba Juan Gelman, estaba Horacio Berbisky, estaba Paco Urondo, estaba yo, bueno, era yo diría que era el seleccionado nacional, eran un poco las primeras espadas periodísticas de la época. Vuelve Juan Domingo Perón a la Argentina y es elegido nuevamente como presidente de la nación. El 1 de julio de 1974, la muerte de Perón significó que la violencia se profundizara. Walsh fue el encargado de escribir la necrológica. Se calzó las gafas y escribió 8 memorables líneas que daban la síntesis perfecta de lo que había sido Perón, como figura controvertida.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. El Arcón, un programa de radio. Entre la postura crítica de Rodolfo Walsh hacia la conducción de Montonero y la presidencia de Isabel Perón, se sucede el golpe cívico-militar de 1976. Lo cierto es que Walsh, frente a cada coyuntura, se planteó métodos de lucha en el terreno comunicacional adecuados a la realidad que vivía el país. Su participación en Prensa Latina y en el semanario de la CGT
le había permitido conocer, en concreto, las posibilidades de la prensa como factor de organización y combate. En esa línea de pensamiento y de acción, Walsh creó Ancla, una herramienta política, ofensiva, destinada a horadar en el corazón del mismo poder. El funcionamiento y los objetivos de la agencia de noticias clandestina se dieron en función y en respuesta al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y eran en general informaciones que se mandaban a los diarios, se mandaban a corresponsales extranjeros, que se sacaban al exterior. Juega con ese nombre de Ancla porque les quiere hacer creer a los militares que es un servicio de inteligencia de la Marina o algo por el estilo que denuncia a el sector de ejército y genera esa controversia y esa lucha entre ellos. El objetivo era poder provocar hechos a partir de la prensa clandestina y a partir de la difusión y de la acción psicológica que provocaran en las fuerzas represivas y en los sectores gobernantes ciertas fracturas. Él apostaba a poder zafar del cerco represivo y su apuesta era poder mantenerse y seguir viviendo en el país para resistir desde el interior, digamos, con su oficio, con sus cartas polémicas, con su escritura. Ahí estaban algunos compañeros de Walsh contando detalles de Ancla, y por último Lilia, su mujer, decía sobre la apuesta de su compañero de mantenerse en el país con su oficio de periodista. Gracias a su trabajo, Walsh pudo proveer a los medios nacionales y extranjeros de informaciones fidedignas e incluso pudo difundir datos aportados por periodistas que no podían publicarlos en su medio. A punto de cumplirse un año del golpe de Estado, Walsh decidió escribir su carta abierta a la Junta Militar. Y así Lilia Ferreira cuenta cómo se desarrolló la escritura de aquella carta y nosotros, después, leemos algo de ella. A fines de diciembre la estructura ya estaba definida y de diciembre a marzo fue todo el trabajo de escritura de la carta. La apuesta es que para el 24 de marzo, cuando se cumple un año del gobierno militar, quiero empezar a difundir la carta abierta. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. $15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror, continúa diciendo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh,
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Al cruzar, se dio vuelta, se sonrió, levantó la mano y yo lo miré y nos reímos también, y lo último que le dije fue: no te olvides de regar las lechugas. Él se rió, dio media vuelta y desapareció para siempre. El 25 de marzo de 1977, un pelotón especializado de la dictadura militar emboscó a Rodolfo Walsh en las calles de Buenos Aires y lo asesinó. Su cuerpo nunca apareció. Walsh, militante revolucionario y periodista, el día anterior, el 24 de marzo de 1977, había escrito lo que sería su última palabra pública. Esta carta abierta. Y aún nos quedan canciones por cantar, por cantar, por cantar, por cantar. La realidad no solo es apasionante, es casi incontable. La traición de un líder es más difícil de superar que la oposición de un enemigo abierto. El campo del intelectual es, por definición, la conciencia. Rodolfo Walsh. Así llegamos al final del programa. La propuesta del Arcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.